Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estén mirando este video. Les doy la bienvenida al módulo 7 de la diplomatura, a didáctica lúdica, grupal y multimodal. Y antes de empezar formalmente, quiero abrazarlas en la lucha que están llevando adelante y consolidarme con su causa por un reclamo que están haciendo, por el reclamo que están haciendo, que espero que se solucione pronto. Bueno, para empezar con esta transmisión, con este video de la clase 1, voy a compartir pantalla. Ahí está. Y ahora sí, con todo listo, quiero contarles que en una primera instancia había pensado en hacer este video como lo estoy haciendo, pero después tomé la decisión, esto estoy hablando un par de semanas atrás, tomé la decisión de hacerlo sincrónicamente y no hacerlo como lo hago siempre a través de un video, porque justamente la particularidad que tiene esta modulación y ustedes como protagonistas de ella, es que son colegas y argentinas, lo cual me llena de emoción y se diferencia de otros trabajos que hago habitualmente, y tenía muchas ganas y tengo muchas ganas de encontrarme con ustedes lo más personalmente posible, lo más presencialmente posible, pero bueno, dado los acontecimientos, tomamos la decisión de volver a esta primera propuesta que había tenido, que era grabar un video para después sí ya empezar a encontrarnos, y acá estoy, nuevamente sentada frente a una cámara, lo cual no es muy emocionante, pero es lo que se puede hacer. Bueno, les quiero contar quién soy. Primeramente, soy Mónica Cac. Vivo en la ciudad de Rosario desde hace unos 35 años, pero me formé en Buenos Aires en el ámbito de la recreación educativa, el teatro para niños, y también obviamente estudié el profesorado de educación preescolar, como se llamaba en ese momento. Y así empecé mi formación profesional en Buenos Aires y luego me vine a Rosario, donde hice la carrera de Ciencias de la Educación y empecé mi doctorado, que aún continúa. Bueno, tengo un pequeño machete, no lo voy a negar, porque si no suelo hacer y suelo irme por las ramas, tal vez tenga que ver con la característica del juego que me ha hecho abrirme, expandirme cada vez que empiezo algo, entonces me marco una ruta que me condiciono personalmente, sola, yo, a través de la presentación por PowerPoint y con un escrito que tengo inmediatamente abajo de la cámara. No lo voy a negar. Bueno, les contaba que tuve esta formación y a mí me gusta contar de dónde vengo y cómo me formé, porque tiene que ver mucho con lo que voy a presentarles, que es el enfoque de la didáctica lúdica, grupal y multimodal. Digamos, que uno crea desde donde se forma, con las situaciones que acontecen, cómo las recibe, con las resonancias que tienen. Y a mí este paso por la recreación educativa, el teatro infantil y la educación obviamente inicial me marcó mucho para hacer lo que vengo haciendo durante estos casi 40 años o más, y para poder estar hoy acá con el propósito de contagiarlas, convidarlas y contagiarlas con esto de este enfoque. Bueno, les conté que cuando vine a Rosario empecé la carrera de Ciencias de Educación y el doctorado, y como todas, o como muchas de las maestras jardineras, me inicié en el ámbito de los jardines maternales, de gestión particular, y al cabo de un tiempo empecé ya en la gestión del sistema público,
oficial, en el cual fui maestra jardinera durante más de 25 años y un par de años estuve en la vicedirección. Luego me pasé al profesorado, donde tuve la alegría o elegí dar las materias de talleres de la práctica y una materia que se llama EDI, que es un espacio curricular autónomo dentro de los profesorados, donde hace 11 años que doy didáctica lúdica grupal. Lo de multimodalidad surgió a partir de la pandemia, que ya me contarán ustedes cómo lo vivieron cuando nos encontremos en los talleres o cuando nos encontremos en las tutorías. Lo multimodal sobrevino con la pandemia, cuando con las estudiantes teníamos que seguir enseñando, como lo hicieron ustedes con los chicos, y empezó la aventura de formar un colectivo docente entre muchísimas docentes de todo el país, al que llamamos Colectivo Nacional de Docentes de Educación Inicial, quizás alguna de ustedes haya participado. Y nuestra tarea o nuestro propósito para juntarnos fue no solo acompañarnos en este tránsito de lo que nos estaba pasando, sino vivir esta experiencia a la que nos sometía la pandemia, vivirla como un acontecimiento de transformación personal versus lo que podría haber sido aguantar el momento y esperar que pase. Obviamente que queríamos que pase, pero nos dispusimos a tratar de percibir, entender y comprender qué nos estaba planteando esta situación de estar enseñando en la virtualidad. Y con el conjunto de docentes que conformamos, armamos una propuesta que se llamó la multimodalidad de la enseñanza en la educación infantil, que al cabo de 2 años y medio que ya llevamos, ya tiene su forma y que de a poco voy a ir compartiendo con ustedes. De todos modos, quiero concentrarme en este seminario, por lo menos y para empezar, en lo que es la didáctica lúdica y grupal. Y vamos a ver que lo multimodal lo vamos a abordar en el diseño de las propuestas. Algo voy a mencionar, pero lo vamos a abordar más adelante. Bueno, dicho esto, les cuento también que la didáctica lúdica grupal, que es lo que vengo a presentar con su actualización en multimodalidad, logró consolidarse, sistematizarse recién en el año 2019, en el que publicamos una colección junto con María René Candia y Diana Urcola, una colección en la editorial Novedades Educativas, que se llamó, lo voy a leer porque siempre me olvido, tiene un nombre largo, una colección que se llamó El Jardín Maternal, un lugar donde el enseñar y el aprender se hacen jugar. Y lo digo porque muchos materiales que les he compartido hacen foco en el maternal, pero eso fue una situación coyuntural, porque al desempeñarme como asesora pedagógica en jardines maternales, sentía la necesidad de tener lo que venía construyendo desde que me inicié en la docencia prácticamente, sentía la necesidad de que tenía que estar plasmado, escrito, y había una realidad imperiosa, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe, de trabajar este asunto, este tema, este enfoque con los jardines maternales. Y se dio la oportunidad de publicarlo. Ahora bien, todos los materiales están pensados para los 2 ciclos e incluso para el primer ciclo de primaria, aunque para los demás con sus respectivas actualizaciones, ¿no? Entonces, fíjense que un enfoque didáctico que se fue construyendo durante 30 años más o menos, con muchas publicaciones intermedias, ustedes tal vez conozcan, tal vez no, tengo como
11 libros publicados al respecto, y en cada uno se fue avanzando, dándole forma, hasta que en el año 2019 logra tomar forma de enfoque didáctico. Bien, este enfoque está construido desde muchos referentes teóricos que vienen del campo de la filosofía, de la epistemología, del juego, de lo grupal, de la didáctica, dentro de los cuales voy a mencionar algunos por si compartimos referentes y con esto se sienten identificadas, o también por si quieren más bibliografía al respecto, a lo cual le pido que ya pueden ir teniendo cerca suyo algo donde anotar y empezar a tomar, apuntar nombres, categorías, cuestiones que quieran preguntarme, que esto va a venir todo después por la plataforma, por mail, por las tutorías, por otras instancias, donde lo que hoy pretende ser una presentación del tema se va a ir expandiendo. Bien, dentro de la filosofía, algunos autores les menciono, como Spinoza, Heidegger, Foucault, Deleuze, Guattari, Morin, y últimamente Byung-Chul Han, un filósofo que es norcoreano, pero que vivió y escribió y pensó en Alemania. Son los referentes filosóficos, o algunos de los referentes filosóficos. Dentro de la epistemología me gusta mucho, sigo mucho y aprendo mucho de Denis Nachmanovich, todos los pueden googlear, ¿no? Dentro de las tendencias pedagógicas, este enfoque que estoy presentando tiene que ver con la pedagogía crítica de Maclaren, con la pedagogía de la liberación de Freire, tiene que ver con el constructivismo, y tiene que ver también con la pedagogía del caos de José Rubio, un educador colombiano. Temas todos que con esto de la multimodalidad, justamente, ustedes pueden googlear e indagar acerca de estos autores. Con respecto al juego, mis referentes en primera instancia es Johan Huizinga, un historiador y antropólogo que escribió en el año 1938 su libro, su obra póstume Homo Ludens, un libro de unas 400 hojas que no tiene desperdicio en materia de juego. También dentro del juego aprendí mucho de los psicoanalistas Ricardo Rodulfo, de la psicopedagoga Alicia Fernández, y dentro ya de otros campos, un autor que me ayudó muchísimo a darle forma a lo que estaba haciendo fue Pavía, del cual me llevé muchos conceptos, pero dentro de todo la forma y el modo. Dentro del campo de lo grupal, este enfoque se sustenta desde la psicología social de Pichon Rivière y su compañera Ana Quiroga con el concepto de matrices de aprendizaje, y después una gran referente fue Marta Souto, que también les voy a compartir un video de ella, muy interesante su postura acerca de la didáctica de lo grupal. Dentro del el eje del ambiente, que es uno de los ejes que configura este enfoque, lo tenemos a Zabalza con el ambiente alfabetizador, y a Isabelino Siede con toda la construcción de ciudadanía que se produce en las escuelas, y más precisamente en los grupos de aprendizaje. Y dentro del campo de la didáctica puedo nombrar a Gloria Edelstein con el concepto de construcción metodológica, a Edith Lewin con el de configuración metodológica, a Camiglioni, a la misma Souto, y me gusta mucho Steinman, José Steinman creo que es, no me acuerdo el nombre, Steinman, que me ayudó un montón a cómo pensamos la clase. Él lo trabaja a nivel superior y yo me lo llevé para la didáctica del nivel inicial.
Y por último, o dentro de este grupo de la didáctica, no sé si lo ubicaría dentro de la didáctica, hay una psicóloga y profesora en ciencias de la educación, creo que es María Gabriela Gentiletti, que me ayudó muchísimo para pensar la creatividad en la enseñanza. Y todo lo que es el pensamiento complejo, creativo, y como ella lo llama, el pensamiento innovador, entre otras cosas quiere decir in. Respecto de la multimodalidad, es una construcción muy reciente la que estamos haciendo y nos basamos en las teorías de la comunicación de Günter Kress, alemán, que tomamos la multimodalidad desde el campo, desde el campo de la comunicación y nos lo llevamos a la modalidad de enseñanza en el nivel inicial. Bien, hecho un panorama así muy grande de los referentes en cuales me basé, me apoyo, con los cuales dialogo para armar este enfoque que empecé, como les dije, a armar desde mis primeras prácticas como maestra jardinera y terminamos sistematizando junto a las colegas María René Candia y Diana Urcola. Pero en el desarrollo de este enfoque intervinieron muchísimas colegas y estudiantes que fueron las que fueron muy generosas y muy deseosas de construir juntas, y lo fuimos construyendo en los talleres de la práctica, en didáctica, como laboratorios de investigación. Como espero también que suceda acá con nosotras. Bien, hecha esta pequeña presentación, voy a compartir pantalla y les voy a decir que elijo esta imagen del pintor polaco surrealista Jacek, a ver si no me equivoco el nombre, Jacek Szerka, ¿sí? Elijo esta imagen que me acompaña hace muchos años porque pienso que al mirarla siento que me representa en lo que puede implicar este recorrido que están transitando entre todas las modulaciones, buscando en cada modulación construir sentido acerca del tema en el cual ancla cada modulación, ¿no? Estas búsquedas de ir por caminos establecidos, que son los que planteamos los profesores y las profesoras en los programas, pero que cada una de ustedes va a ir encontrando, y seguramente lo ha hecho, va a ir encontrando en esta modulación y lo ha hecho en las anteriores, los senderos a través de los cuales va construyendo su propia ruta de construcción de sentido, ¿no? Yendo a lo más específico, obviamente ustedes deben haber leído el programa, y si no los invito a hacerlo, está en la plataforma, y hay una serie de propósitos que tengo para con mi rol dentro de esta modulación, que es promover el reconocimiento del lugar que ocupa la tradición del nivel inicial y el carácter histórico de su identidad. Por eso vamos a estar hablando de las transformaciones didácticas, ¿no? Cómo se va moviendo esta identidad. También tengo el propósito de darles a conocer, en el sentido reflexivo y práctico, este enfoque de la didáctica lúdica, grupal y multimodal, que considero que al cabo de ya de tantos años es un aporte, al cabo de tantos años y de las resonancias que ha tenido en un montón de docentes, es un aporte al campo de la didáctica en la educación inicial. También tengo la intención de promover instancias de formación individual y grupal, ¿no? Que sean comprometidas, autónomas y responsables. A ver, veamos esto. Ustedes tienen planteado un trabajo práctico individual que es parte del diseño del dispositivo de formación que realicé y que se los voy a compartir, pero que tiene que ver más con una instancia
cuasi formal. Digo cuasi porque realmente voy a ir compartiendo ese trabajo práctico en la medida de la necesidad, pero sí les va a servir de insumo para el trabajo grupal. Entonces, dependerá de ustedes también de cómo se puedan comprometer en las medidas de sus posibilidades con esta modulación e ir haciendo ese trabajo práctico individual que ya empieza porque tiene que ver con hacer una bitácora de esta formación, tomando nota en ese cuaderno donde tomen nota. Hay gente que lo hace en el celular, en la misma computadora, tomar nota de aquellas resonancias que van teniendo en cada encuentro, con cada lectura, las preguntas que se hacen, las interpelaciones que pueden ofrecer, los interrogantes que le causan y las invitan a seguir, a pedir más material, por ejemplo, de manera individual, lo pueden hacer. Pero bueno, es un diario de viaje. Ese es el trabajo práctico individual, ¿no? Y también, como trabajo práctico grupal, las voy a convidar a que hagan ustedes mismas como docentes, autoras, productoras de conocimiento, su aporte a esta didáctica del nivel inicial que se va construyendo entre todos. Bien, acompasándome con la organización de esta diplomatura, planteé un dispositivo de formación que ustedes lo están viendo. Tendría que correr un poco mi cámara para poder leer, me quedó atrás. Bueno, ¿qué tiene que ver con un seminario, el que estamos empezando a transitar, que como ustedes ven se llama Transformaciones Didácticas en la Educación Inicial, y después la presentación de la didáctica lúdica grupal multimodal. Esto va a ir acompañado, como ya está, de relatos de experiencia que voy a hacer hoy acá, de textos y de videos, y se va a articular con dos talleres, un taller de diseño de propuestas y un taller llamado El Cuerpo en Escena. A la vez, este dispositivo, y me parece importante que reparen en el concepto de dispositivo, que ya lo pueden resaltar y pueden pedir material si así lo desean. El concepto de dispositivo es un concepto, yo lo trabajo en varios de mis textos, creo que se los he compartido. Es un constructo, un artificio que creo, lo traigo de la mano de Foucault en este caso, y lo actualizo de la mano de Souto, que también lo toma. Un dispositivo, podríamos pensar, es un constructo que armamos para producir un efecto determinado. Entonces ustedes están viendo las distintas acciones que diseñé, que pensé, amoldándome a la organización de la diplomatura, para poder llegar a hacer una producción colaborativa de ustedes que va a tener que ver con el conversatorio final, donde van a hacer una presentación, o las voy a invitar a hacer una presentación de la síntesis de lo que han podido producir, para después darles un tiempo para que le den más forma. Bien, en cuanto al tema de la evaluación, yo la entiendo como darle valor a la trayectoria que ustedes realizan, ¿no? Entonces, en este sentido, voy a tomar como insumos para la retroalimentación, que espero poder hacerla, aunque sea de manera grupal, a manera de lo que también vayamos construyendo a lo largo de esta modulación. Voy a tomar la participación como insumo de ustedes, porque el concepto de participación es muy fuerte dentro de este enfoque, es sentirse parte de esto, y sentirse parte es también poder apostar, aportar y apostar a poder introducir lo que de suyo tienen para mejorar, incluso desde la crítica, ¿no? Otro insumo va a ser, bueno, toda la producción de trabajos y los aportes que le puedan hacer ustedes mismas en el conversatorio a los demás grupos que estén presentando. Bien, vayamos entonces a la primera parte
de este seminario, ¿no? Hecho el encuadre académico, invitándolas a que lean el programa, a que tomen nota ahora, ¿no? Voy a empezar con esta primer parte. ¿Y por qué empiezo con esta primer parte? Que he dado en llamar transformaciones didácticas en la educación inicial. Ustedes ven a las fotos, las imágenes que están al costadito, y tiene que ver, intenté hacer un juego, yo no sé si se graba mi foto arriba de las imágenes, por la duda la corro, no sé qué ven, qué se graba y qué no, ya no me acuerdo. Ustedes ven que intenté con fotos hacer como flashes de distintos momentos que tuvo la enseñanza en la educación inicial, ¿no? Y a mí me parece importante esto de contextualizar el enfoque didáctico, porque si no, corre el peligro de convertirse en un objeto de consumo, ¿no? De adherir o no adherir, pero en el sentido de, ay, salió esto, como puede ser en algún momento, no quiero hacer mención a nada en particular, porque nada lo quiero tomar, pero siento que muchas veces surgen propuestas de innovación, surgen enfoques, surgen conceptos, surgen formas de planificar o formas de enseñar que se convierten en objetos de consumo. Y no quiero que esto suceda. Ustedes, bueno, acá estuvo la invitación de parte de la organización a trabajar este tema. Pregunté un par de veces por qué lo eligieron y dicen que se sienten identificadas las organizadoras, las colegas organizadoras, y bueno, a mi juego me llamaron y aquí estoy, porque lo que más me interesa es darlo a conocer, porque creo profundamente en este enfoque. Y creo porque también creo en las transformaciones didácticas, ¿no? El concepto de transformación me es muy significativo a mí, porque da cuenta de un proceso vivo en el cual por determinadas cuestiones vamos cambiando nuestras formas de hacer, formas de pensar, formas de relacionarnos con la enseñanza, con las familias, con las infancias, con los colegas, y esas formas van cambiando y van produciendo otros sentidos. Entonces, hacer brevemente un rastreo, que ni siquiera voy a hacer un rastreo, voy a mostrarles cómo determinadas formas de la enseñanza que tienen que ver con la didáctica justamente van apareciendo y van transformando conforme a ciertos aspectos que intervienen, y eso me parece importante para poder pensar por qué en algún momento sentimos la necesidad de pensar en este enfoque lúdico, grupal y multimodal. Bueno, obviamente que me fui yendo de tema, voy a tratar de volver a mi ruta. No me fui tanto. Entonces, acá tengo anotado que pensé en proponerles hacer como si fuera esto un juego, y que yo voy a hacer algunas preguntas con la intención de que ustedes pongan pausa, las contesten para ustedes mismas, y después también las contesto yo, y ojalá sirva de alguna manera para entrar en un diálogo imaginario, pero diálogo al fin. Creo mucho en eso que imaginamos darle sustento. A mí esas conversaciones imaginarias que tengo con autores, por ejemplo, me sirven muchísimo para justamente entrar en diálogo con otras perspectivas. Entonces les propongo lo mismo. Voy a hacer algunas preguntas y ustedes ponen pausa, se las contestan, pueden anotar en su bitácora y vamos viendo qué pasa. Vamos con la pregunta número 1. ¿Qué cambios reconocen en las formas de enseñar de las últimas épocas?
tal vez debí decir de la última época, antes de la pandemia. Incluso no sé cuántos años de trayectoria tienen ustedes, pero yo puedo mencionar, por ejemplo, que cuando me inicié en la docencia en Buenos Aires, se hacía juego-trabajo como metodología, así como hoy hablamos de la multitarea, o se habla de la multitarea como metodología. Yo me inicié en Buenos Aires con el juego-trabajo, y después pasamos a los talleres. Cuando llegué a Rosario, en Rosario se trabajaba desde los talleres, y seguí en los talleres hasta que después pasé al profesorado. Y en el profesorado, en esa época, o en las primeras épocas del profesorado, empezaron a aparecer como cambios, ¿no? Se empezó a hablar de secuencias didácticas, y las unidades didácticas y los proyectos empezaron a tener un poco menos, con el tiempo esto, no fue inmediatamente que empecé el profesorado, empezaron a tener un poco menos de fuerza, y empezó a cobrar mucho auge las secuencias didácticas, y, y que continúa hasta este momento, que ya no sé cuántos, por ejemplo, o cuántas docentes trabajan con unidades didácticas. Creo que hay una predominancia de las secuencias didácticas, que me gustaría que anoten en su bitácora esto de la organización de la enseñanza, un texto que les compartí donde van a ver algunas cuestiones de estas. No quiero espolearme a mí misma. Bueno, después de las secuencias didácticas como gran auge, y a la par empezaron a aparecer los sectores de juego, empezaron a aparecer los espacios lúdicos, los escenarios, las instalaciones, hasta llegar, creo que lo último que tengo registro como cambios fueron los territorios de exploración y de juego. Y así vamos viendo que se van cambiando las formas, van apareciendo nuevas eh, formas o maneras generales de enseñar, ¿no? En el interín, los queridos rincones en un primer momento se cuestionaron, y, y finalmente pareciera que hasta se hacían solapadamente los rincones, ¿no? Hasta que creo que para muchas este concepto de la multitarea las hizo recordar este tema de los rincones, y ahí entran en diálogo los rincones y la multitarea. Bueno, quiero contarle, antes de ir a los aspectos, que sería la segunda pregunta que voy a hacer, algunos aspectos o circunstancias que provocan estos cambios, vayan pensándola. Quiero contarles que en el material de lectura ustedes tienen un texto que se llama La identidad de la educación inicial en movimiento, que es un material que escribimos con María René Candia y Diana Urcola, justamente cuando estábamos en la comisión curricular acá en la provincia de Santa Fe, para la elaboración del diseño curricular, que nunca se hizo y sigue sin hacerse. Bueno, diversos motivos generaron que no estuviéramos, lo podemos hablar en otro momento, pero en la provincia de Santa Fe no hay diseño curricular desde el año 1997, fue el último, que era el diseño curricular de la ley federal. Después vinieron los CBC, después vinieron los NAP, y nunca hubo diseño curricular. No sé si ustedes lo sabían, pero es bastante llamativo. Me encantaría explayarme con este tema acá, pero ya es de por sí muy largo lo que planteé, que sepan que en cualquier momento pueden apretar pausa, parar y volver, pero no lo voy a trabajar ahora. Bueno, les he contado los cambios que yo reconozco y que están plasmados muchos en ese material, en ese documento que les compartí, que va siendo de marco de contextualización del enfoque didáctico, lúdico, grupal y multimodal. La segunda pregunta es, ¿qué aspectos o circunstancias provocan estos cambios, ¿no? Entonces,
sería momento para que ustedes mismas piensen qué hace que se pase, por ejemplo, del trabajo en rincones al juego trabajo, y del juego trabajo a los talleres. Y de los talleres a la multimodalidad. Ahí tenemos una línea para pensar qué hace que se vaya transformando. Y lo mismo con los proyectos, las unidades didácticas, o empezando antes de las unidades didácticas y los proyectos, de los temas que se trabajaban antes de que aparecieran los primeros diseños curriculares, de los temas a los proyectos, a las unidades didácticas, y ahora el auge de las secuencias didácticas. Bueno, pueden haber apretado pausa, acá estoy para dar mi opinión al respecto en el sentido de la conversación, ¿no? Fíjense que me gustaría adelantarme con las imágenes. Qué lástima que lo voy a pasar así, pero ustedes es como que lo miren. Llego a esto, ¿no? A esta imagen. Necesitaba esta imagen. Por eso me gusta mucho más trabajar en vivo que de esta manera. Hay una relación muy estrecha entre la sociedad y la educación, las problemáticas o las circunstancias que se viven y las formas de enseñar. Habiendo visto bueno, miren esta imagen, y entonces puedo decir que cuando se trabajaba por temas, por ejemplo, estábamos en una época que inicia incluso con los precursores de la educación inicial, en una época donde la forma de pensamiento, el paradigma que regía la ciencia y construía formas de pensamiento, tenía que ver con un paradigma lineal y simplista que objetivizaba la realidad y que creía en aquello que veía a modo de copia, a modo de reproducción, y entonces se categorizaba, se tematizaba la realidad, y podíamos pensar en que enseñar, viniendo del modelo enciclopédico, ¿no?, tenía que ver con enseñar cómo estaba organizado el mundo. ¿Según quién? No, eso no lo decíamos, ¿no? Porque eso tenía que ver con una conformación de una forma de pensamiento que se venía construyendo. Entonces, cuando nosotros, en mis primeros años, 50 años atrás, 40 años atrás, trabajábamos los oficios, los animales, las casas, las viviendas y las casas es lo mismo, eso correspondía a un modo de pensar la realidad y a un modo de producir conocimiento que tenía que ver con la fábrica, que tenía que ver con el trabajo en serie, que tenía que ver con el trabajo, con la ausencia de una mirada compleja, ¿no? En ese sentido, los rincones, que eran la modalidad que tenía que ver con esa forma de pensar, simulaban los sectores de una fábrica. Porque la escuela estaba pensada desde sus orígenes como una fábrica, voy a decirlo, de producir alumnos que supieran leer y escribir. Fue lo primero que necesitó la modernidad con la industrialización. Entonces, desde el nivel inicial, desde el preescolar, como se llamaba, se preparaba mental, subjetiva, corporalmente a los sujetos para trabajar en los sectores. Y nosotros los llamamos los rincones, ¿no? Van entendiendo, supongo, espero. ¿Qué pasó después? A este trabajo de la fábrica le continuó en la década del 60, 70, el desarrollismo
como modo, como filosofía económica, político-económica, que vinculaba o ponía el eje de la sociedad en la permanente producción, y entonces fíjense que la metodología del jardín fue juego-trabajo. Ahí cobra auge, mucho auge, el concepto de planificación, ¿no? Y ustedes me van a decir, pero antes también no se planificaba, y la planificación empieza justamente con la industria, pero ustedes saben que los cambios son lentos y hasta que llegan a la educación, bueno, llegamos a la década del 60, 70, antes no es que no se planificaba, pero eran como órdenes del día, se sacaba la orden del día. Ya el concepto de planificación tuvo que ver más con el desarrollismo y la modalidad de trabajo la modalidad de enseñanza del juego-trabajo. Googleen cómo se organizaba, pero tenía 4 etapas: la planificación de lo que voy a hacer, la elección de un sector donde voy a jugar, la producción en ese sector y la evaluación. Yo no sé si ustedes se lo habían puesto a pensar en algún otro momento, pero las formas de enseñanza, como muestra la imagen, tiene que ver con las problemáticas es un término muy contemporáneo, ¿no? Las problemáticas, vamos a poner en esa época las necesidades que tenía la sociedad. Y la sociedad tenía la necesidad de producir. Y la modalidad fue juego-trabajo. Después vino la época de la dictadura, por ejemplo, perdón por la desprolijidad, la época de la dictadura, y en la época de dictadura lo que menos se quería era el juego, que era nuestro bastión dentro de la identidad del nivel inicial, el juego, el arte. Todo eso se lo corrió al patio. Y entonces en el patio se jugaba y en la sala se trabajaba. Lo voy a decir a la velocidad así rápida porque si no, no vamos a llegar. Pero quiero mostrarles cómo las transformaciones no son casuales, tienen que ver con el orden social, con la subjetividad de la época que va produciendo otras necesidades que vehiculiza la sociedad a través de la educación. Y esto no es mecánico, entonces la sociedad necesita esto y la educación hace. La educación hace en las grandes políticas educativas, lo deciden, pero obviamente lo que pasa es que en esa época no se pensaba, cada colectivo institucional puede tomar sus decisiones en función de las problemáticas territoriales. Claro que esto no estaba visto en la época que estoy hablando, que estamos hablando en la época de dictadura militar. Haciendo un salto avanzado por todo lo que viene después, con la apertura democrática, justamente, con esa gran necesidad de tener más libertad y de integrar el juego adentro de la sala, surgen los talleres. Que podríamos hablar un montón acerca del concepto de taller, no es la finalidad de este seminario, pero al que le interese lo puede plantear, a la que interese lo puede plantear en las tutorías. Bueno, ahora, retomo las preguntas que tengo en pantalla. Se darán cuenta que hay determinados aspectos o circunstancias que van produciendo estos cambios. De los talleres, pasado el tiempo, se hizo una investigación muy importante, le hizo Patricia Sarlé, hizo una investigación muy importante en relación a, después de la ley federal, dónde había quedado el juego en el nivel inicial, y entonces de los talleres, haciendo un salto en el tiempo, surge después de su investigación esta necesidad de profundizar en los sectores de juego, pero ya es como si los rincones se les echara un manto de luz y se los ampliara, entonces
todos así, era el juego de dramatización toda la sala, y aparece el concepto de juego centralizado, ¿no? Se toma cada sector y se amplifica, ¿no? Y aparece una intencionalidad de promover nuevamente el juego dentro de las salas, y aparece el juego de construcción, juego reglado, juego dramático, los juegos tradicionales, la juegoteca, la ludoteca, se arma la Cátedra Nacional del Juego. Estoy hablando en comienzos del 2000 pasado, ¿no? Empieza todo un auge nuevamente del juego. Tiempo antes, tiempo después, por ahí, ya de los temas habíamos pasado en la unidad didáctica como con el intento de empezar a construir una mirada mucho más singular o particular o específica, y pensar en que ya no hablamos de temas, sino de un recorte que seleccionábamos de la realidad, un recorte que se podía identificar como tal en un espacio y en tiempo, ¿no? Entonces ya no era la plaza, sino era la plaza del barrio del Jardín, por ejemplo. Y a la par surgen los proyectos. Piensen que hablar de proyectos en época de dictadura militar no era muy pertinente. Los proyectos vienen después y vienen de la mano justamente de los talleres, ¿no? Y entonces empieza el auge de los proyectos. Todos enseñábamos a hacer proyectos y tienen material abundante en toda la bibliografía que hay de nivel inicial sobre proyectos, unidades didácticas. ¿Y qué pasó después, ¿no? Con la posmodernidad, y pasada la posmodernidad, con la modernidad líquida, según lo dice Bauman, hay un intento, digo yo, en alguna medida, y tal vez tenga que explicarlo mucho más cuando nos encontremos, de simplificación de la tarea de enseñar, y aparecen las secuencias didácticas. Secuencias didácticas que intentan tomar un contenido y desarrollarlo a través de varias actividades, enriqueciéndolo y complejizándolo. La realidad es que en la práctica las secuencias didácticas muchas veces, no siempre, terminaron siendo una seguidilla de actividades sin sentido que no se contextualizaban en ningún recorte, en ningún proyecto, por más que no fue la intención originaria de las secuencias didácticas, porque las secuencias didácticas tenían la idea de justamente meterse dentro de las unidades didácticas y de los proyectos. Lo que pasa es que hacer esos acoples habla de una mentalidad compleja con la cual hay que mirar la enseñanza, que recién en los últimos tiempos estamos empezando a poder pensar, que tanto hablamos de todo es complejo, vivimos en la incertidumbre, en la complejidad. Yo creo que fue a partir de un poco antes de la pandemia, y con la pandemia se profundizó, que ya sabemos que estamos navegando en un mar de incertidumbre, con, como dice Morín, con algunos archipiélagos de certezas, ¿no? Y entonces, en esto que estoy diciendo, la tercera pregunta es, ¿qué les hago? Pongan pausa y contéstensela, ¿no? ¿Qué tipo de cambios producen transformaciones? Todos los cambios producen transformaciones, sería la otra pregunta. Y si no es así, ¿cuáles son los que producen transformaciones didácticas? Bien, pensémoslo. Voy a hacer un mate frío. Y bajo un decibel, aunque nos queda mucho por trabajar. A mi criterio, los cambios que producen transformaciones didácticas son aquellos que transforman la manera de pensar. Fíjense,
No es lo mismo trabajar cada cual en un rincón, con su propia idea de juego, moviéndose de un lado para el otro, que enseñar, proponiendo talleres, participando en talleres, donde entre todos decimos algo para hacer y nos subdividimos tareas para un mismo proyecto. Eso cambia, transforma la forma de pensar, la forma de producir, la forma de relacionarnos, la forma de estar en el jardín. Y cuando digo la forma de estar en el jardín, ahí tengo que hacer una mención especial a todo lo que son las ex rutinas actuales propuestas cotidianas. Fíjense que no es lo mismo plantear determinadas actividades rutinariamente con el ánimo de subsistencia y socialización, que plantear determinadas actividades que se hacen todos los días como parte de la gestión del habitar todos juntos este espacio, esta sala, este ambiente de aprendizaje. No voy a referirme específicamente a las propuestas cotidianas, aunque tendría que anotármelo. Podemos conversarlo en los talleres. Hay un artículo muy importante que escribieron las colegas de Bariloche, dentro de las cuales está Sena, que se llama Juicio a las rutinas, y que lo pueden encontrar en internet, pero si no también lo puedo compartir, y un trabajo que a mí me gusta mucho, que hicimos desde este enfoque respecto a las propuestas cotidianas, que se los voy a compartir, si no lo puse. Las propuestas cotidianas denotan el cambio, la transformación de pasar de rutinas a propuestas cotidianas que gestionen, con las cuales o a través de lo cual gestionamos lo grupal, denota un cambio de perspectiva, un cambio de forma de pensamiento, que es lo que estamos tratando de que los chicos impriman como aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son a mi criterio los cambios que producen transformaciones? Los que transforman los modos de existir en la sala, los modos de relacionarnos, los modos de vincularnos. Y ahí hago un llamado de atención a que cada una piense cómo está trabajando, cómo trabajaba, cómo le gustaría trabajar, que es parte de lo que pueden anotar en su bitácora, en relación a estos modos que intentan provocar en los chicos y que los chicos aprendan. Bueno, con estas 3 preguntas entro en el tema de la tradición y la identidad. Nosotros tenemos como nivel inicial una tradición muy fuerte que consolidaron los precursores de la educación inicial, de tradición que en cada época histórica debiéramos revisar en cuanto a herencia, al legado que recibimos, cómo lo ponemos en diálogo con lo que nos está pasando, con las problemáticas actuales. Por eso les mostré la diapositiva que me anticipé, la traje y después voy a volver a ella. Cómo ponemos a dialogar esa tradición acuñada por los precursores del nivel inicial a nivel europeo, y en el material que yo les digo, la educación inicial en movimiento, está cómo lo resignificaron en primera instancia esa tradición nuestras fundadoras del nivel inicial en Argentina, y en cada época histórica nos toca revisar esta tradición de la educación inicial a la luz, como dije, de las problemáticas actuales. Entonces, tenemos que entender al nivel inicial como una construcción histórica, ¿no?
perdón que tengo, sí, a la educación inicial como una construcción histórica que tiene que ver con las formas y los modos de existencia, de subsistencia, de relación, de comunicación que en cada tiempo histórico se da cada comunidad y que promueven distintas formas de mirar, de trabajar, de abordar la realidad, ¿no? Para desde esas formas siempre poder transformarla, porque siempre necesitamos transformar la realidad, porque siempre la coyuntura de lo que pasa va generando nuevas necesidades, nuevas problemáticas, nuevas circunstancias que hacen que estemos transformando, ¿sí? Esas formas y modos que van cambiando en cada época y que se ponen a la luz de la tradición, van generando formas y modos de conocer distintos, ¿no? Por lo tanto, si se aprende distinto, y el ejemplo lo tenemos en esta misma situación en que estamos ahora, que en vez de estar como podíamos haber estado hace 30 años atrás, 20 años atrás, 10 años atrás, estamos intentando yo hacer un diálogo a través de esta cámara y ustedes seguramente con un montón de preguntas y de aportes que quieran hacer, pero fíjense cómo estamos aprendiendo. Entonces, estas formas que van variando de conocer, porque vieron que yo les nombré un montón de cosas que dice, bueno, búsquenla en Google. Antes eran, vayan a la biblioteca, por ejemplo, y lo que más me importa que observen es la dinámica de dónde encuentro el material y cómo produzco conocimiento. En otro momento, también una materia de una diplomatura, pero fíjense que acá se llama modulación. Hay algo que cambia, porque cambian las formas de conocer, porque entendemos, porque se entiende desde la coordinación, y yo felicito que le hayan puesto modulación, que nos vamos dando forma a partir de lo que vamos construyendo como conocimiento. Y todo ese nos vamos dando, y denota proceso, un proceso de transformación que nunca podría pensar hoy en que tengo el objetivo de que aprendan, porque si no estaría invalidando un proceso que es personal. Yo hago todo lo más posible para compartir con ustedes, pero no tengo el objetivo, subrayo, de que aprendan. Más que eso, ustedes van a ver en el programa que les compartí, me propongo desafíos de aprendizaje para con ustedes, porque esos desafíos de aprendizaje, lean el programa nuevamente, esos desafíos de aprendizaje me van a ir indicando con qué actividades tengo que pensar, qué instancias de formación tengo que pensar para que a ustedes se les produzcan estos desafíos de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, en tanto, todos los modos de conocer cambian la forma de enseñar, cambian la forma de aprender y la didáctica se va transformando. Ayer, hoy y siempre. Porque la didáctica es una construcción viva que va acompasándose con las problemáticas que se instalan en la sociedad y las distintas formas de abordaje que se necesitan para justamente tratarlas, abordarlas, conocerlas y transformarlas. Bueno, esto ya lo habíamos visto, y acá les trajo un pequeño ejemplo, como para hacer un relax, yo y ustedes. Fíjense en la película de Chaplin, Tiempos Modernos, y les puse una serie de imágenes que las están viendo ustedes, que espero que causen un efecto. Este es el momento en que me gustaría tenerlas presentes y que me digan qué les representa estas imágenes. Pero podríamos hacer también que lo anoten en su bitácora de viaje y que lo compartan, si tienen ganas, a través de los medios de comunicación de la plataforma, o ya voy a inaugurar incluso hasta el WhatsApp, porque ya mi mail es monicacac,
hotmail.com. Ya está multimodal todo esto, pero bueno, lo pueden compartir en un foro. Ya vamos a tener un espacio de tutoría, ahora vamos a ver cuándo, ¿sí? Pero no voy a hablar yo de esta imagen que habla por sí sola y quiero que ustedes, nada, provocarlas. Bien. A partir de todo lo que estuve hablando, y a partir de la experiencia que tuvimos con la pandemia, ya nos damos cuenta, esperen que voy a cambiar mi página, ahí está, nos damos cuenta que estamos en una época de transición. Estamos pasando de una época a otra, y fíjense cómo en esta época de transición, donde la incertidumbre se agudiza, donde no sabemos para dónde vamos, ¿no? A mí me sirvió mucho una frase que encontré de Francesc Imbernón Muñoz, un pedagogo español, que escribió a finales del siglo pasado, y él dice, bueno, ustedes lo pueden leer, pero me gustaría volver a leerlo porque me gusta mucho. Los educadores, en ese momento el género femenino no estaba incorporado, los educadores no podemos ser espectadores pasivos de lo que está aconteciendo, y ante una realidad que nos mostrará a la vez, ¿no? Por un lado, los grandes avances tecnológicos, y por otro lado, perdón que estoy queriendo leer, y por otro lado, las desigualdades, la pobreza, la exclusión, el desencanto, la violencia, las opresiones sociales y económicas de unos pueblos contra otros. Fíjense lo que estamos pasando ahora en Ucrania. Frente a todo esto, quiero convidarlas a pensar que, como dice Daniel Brailovsky, gran referente de nuestro nivel, perdón por todas las desprolijidades, se me fue la cámara, como dice Daniel Brailovsky, la educación tiene sentido si es para todos y todas, y si logra un impacto con vistas al sostenimiento y a la mejora del mundo que tenemos en común. Y entonces, con esta frase y con estas desprolijidades de esta clase, que en definitiva lo que hacen es hacerme más humana, que también es parte de lo que quiero transmitir, con esta idea de producir un impacto en la sociedad, volvamos a la imagen del mundo donde puse sociedad, educación y problemáticas, con esta idea es que apostamos con un conjunto de docentes a hacer un aporte a esta construcción identitaria de la educación inicial a través de la didáctica lúdica y grupal, que después, en la época de pandemia, actualizamos en materia de multimodalidad. Y ahora sí me suelto de mi guión y me entrego, porque ya me cansé de las desprolijidades, me entrego a construir con ustedes en esta segunda parte de este seminario. Haciendo una síntesis antes de empezar o algunas recomendaciones, recuerden tener a mano algo donde anotar. Recuerden que toda esta contextualización que hice acerca de que la identidad del nivel inicial y la didáctica se van transformando, poniendo en diálogo las tradiciones que heredamos a la luz de las problemáticas actuales que tenemos, ¿no? En cada época. En ese sentido, cuando yo me inicio en la enseñanza de la educación inicial, viniendo del campo de la recreación educativa, pueden googlear recreación educativa,
viniendo del campo del teatro infantil, viniendo del campo de la ciencia de la educación y todo lo que me constituyó para ser lo que soy y seguir formándome, entendí que había algo del orden de la enseñanza. Me acuerdo que, que algo de mis pensamientos empezaron cuando la directora me dijo en un primer reemplazo: tenés que dar la familia. Y a mí no tuve la mejor idea, ya venía, vuelvo a decir, del campo de la recreación, los grupos y demás, y no se me ocurrió nada mejor que empezar por una anécdota que quiero contárselas, no estaba en el guión antes de presentar lo que voy a presentar, que fue la siguiente. Empecé ese reemplazo de todo el año y me dijeron que tenía que dar la familia. Si bien yo sabía o empezaba a saber, a trabajar desde un lugar totalmente distinto a lo que voy a decir ahora, era muy joven y pensaba que había que hacerle extremadamente caso a la directora y hacer lo que la directora te decía. Y a mí me habían enseñado en el profesorado que había que mostrar una imagen y hacerlos hablar sobre esa imagen, lo que observaban, y después hacerlos hacer un trabajito. Y eso era dar el tema la familia. Menos mal que hice toda esta contextualización antes, porque ahora se entiende, calza de otro modo cuando yo digo que a mis 20 y pico de años tenía que dar el tema la familia a través de una imagen que observaban, y después así hablábamos un poco y después hacíamos un trabajito. A lo sumo le incorporábamos el juego dramático o el juego en rincones sobre ese tema, ¿no? Entonces probablemente haya armado un sector de dramatizaciones, un sector de plástica donde hacíamos un dibujo de la familia, un sector de construcciones donde construíamos una casa, y así se trabajaba. Entonces sucedió que intenté hacer todo eso, empiezo por la lectura de imágenes, y me río porque no tenía pensado contar esto y ahora me causa mucha emoción hacerlo. Y cuando me siento, había un nene que saltaba por las mesas, ¿no? Saltaba por las mesas y no se quedaba quieto y contagiaba a los demás, y a nadie le interesaba mirar la imagen que yo tenía, y todos corrían y saltaban por todos lados. Y entonces, muy frustrada yo, dejé todo eso a un costado, los dejé jugar, y me fui a mi casa a pensar la clase, como dice Jorge Steinman, a pensar la clase, a diseñar mi propuesta. Diseñar mi propuesta es un término mucho más actual. Y en la radio sonó: ¿qué ves cuando me ves, cuando la mentira es la verdad? ¿Sí? Tengo la sensación de que no se está grabando y me quiero matar. Así que voy a cortar un poquito. No, sí se está grabando. Vuelvo a compartir la pantalla. Perdón, porque me mataba si no era así. Bien. Entonces estamos por acá. Y entonces cuando este niño saltaba por todos lados y yo volví a mi casa, sonó en la radio la canción de Divididos que dice: ¿qué ves cuando me ves, cuando la mentira es la verdad? ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves, cuando la mentira es la verdad? Algo así, perdón. Y yo dije: ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que veo? Y lo que yo estaba viendo es que ellos querían jugar. Y yo quería que miren una lámina y hablen de algo que no les estaba causando ninguna significación. Y entonces al otro día, lo estoy contando aceleradamente, al otro día fui al jardín y cuando estaban colgando sus pertenencias, les dije: traigan todos los que tengan en la mano a la ronda inicial. Y ese nene que saltaba por todos lados, me acuerdo que me dijo: te equivocaste, dijiste que traigamos toda la ronda en vez de guardarlo. Digo: no, no me equivoqué. Traigan todo lo que tienen
a la ronda que vamos a ver. Y lo que estos niños tenían en la mano eran los famosos Power Rangers. Y entonces empecé a generar toda una conversación alrededor de los Power Rangers, ¿no? Con quién vivían, con quién no vivían, qué les pasaba, cómo hacían. Todo lo que hubiese querido preguntar en relación o promover como conversación en relación a la familia, lo hice desdobladamente en relación a los Power Rangers. Y yo me daba cuenta que cada vez más los chicos se iban entusiasmando, y entonces en algún momento les propuse que jugáramos a la familia de los Power Rangers. Lo digo cortito así, y después yo les compartí en algún lado que encontré en la plataforma una película, la película de los Power Rangers, que fue lo que terminamos haciendo para fin de año, que se llamó algo así como Los Power Rangers también tienen miedo. Pero me dice Rosana que no la encuentra en la plataforma, después puedo ver de compartirla de otra manera. Incluso para mostrarme, compartirme con ustedes como maestra jardinera. Bueno, esa fue la primera propuesta, podría decir ahora, antes le decía actividad, que hice, que me hizo dar cuenta que algo se podía hacer. Y entonces empecé a construir lo que di en llamar la didáctica lúdica grupal, empecé a llamarla así ya desde muy tempranamente, que se fue consolidando hasta llegar a plantearse en el año 2018-19, como les dije, como o bajo la premisa de enseñar, jugar y aprender en ambientes grupales. Digo, en mis trabajos también estuve pensando que la relación entre el juego y la enseñanza, el juego y el aprendizaje, el juego y la enseñanza, nunca encontraba como un lugar dentro de la didáctica que le sentara bien. En cada época el juego se iba para un lado, a veces afuera en el patio, a veces en los rincones, pero nunca el juego llegaba hasta tocar a la enseñanza, a meterse en el cuerpo mismo de la enseñanza. Y entonces empezamos a pensar este entramado, y resalto la palabra entramado, enseñar, jugar y aprender en ambientes grupales. Finalmente, con la pandemia, que empezamos a construir este concepto de multimodalidad, cuando retornamos a la presencialidad, nos propusimos resignificar la modalidad presencial tal como la conocíamos hasta antes de la pandemia y denominarla multimodalidad de la enseñanza y el aprendizaje. Una actualización que ya vamos a hablar de ella cuando nos encontremos, pero que estamos haciendo en tiempo real. Bueno, acá tendría dos experiencias para contarles, que marcaron mucho el rumbo que tomó este enfoque didáctico. Misterio en el barrio del Jardín. Esto está publicado, las dos están publicadas, son dos experiencias publicadas, me lo voy a anotar, compartírselas, porque no se las quise compartir antes de presentárselas, pero de todos modos están publicadas sintéticamente. Igual lo voy a decir sintéticamente ahora, pero pueden servirnos de brújula que vaya, o como escena, yo se las cuento como para que tengan, lo que pasa es que no pensaba contar la escena anterior, se las cuento como escenas para que después puedan anclar las categorías de la didáctica lúdica grupal. Acuérdense que pueden poner pausa cuando quieran y seguir escuchando en otro momento, porque se hace largo. Bien, misterio en el barrio del Jardín. Sucedió que en una de esas rondas de encuentro, fíjense cómo yo empiezo a dar señales de este enfoque, en esas rondas de encuentro que hacíamos con los chicos y las chicas del grupo,
yo venía trabajando desde la filosofía bastante, ¿no? Y buscaba que en las conversaciones que surgieran, cómo problematizar, cómo desnaturalizar algunas cuestiones para que desde esa desnaturalización pudieran surgir las propuestas. Otra clave de este enfoque, ¿no? Que las propuestas surjan de los niños y tomar esa ronda de inicio, no para el mero intercambio de información, que está buenísimo, de novedades y demás, sino también para organizar el día y para yo como maestra ir encontrando esos senderos que me ayuden a construir una propuesta con ellos. Entonces, en una de esas conversaciones, Juani, el que está más abajo con el casco de astronauta, plantea que tiene una noticia muy importante, y que es que la tarde anterior se había encontrado con Irene en la panadería, ¿no? A lo cual yo pregunté cómo se podían haber encontrado en la panadería a la tarde si al jardín veníamos a la mañana, y en general al mediodía, cuando salían todos del jardín, pasaban por la panadería, pero que se encuentren a la tarde. Yo nunca me encuentro con nadie del jardín en el barrio, planteé yo. Y ahí los chicos empezaron a sumar que si se encontraban con este, que no se encontraban con este, que el otro, y le digo, bueno, acá pasa algo. Hay un grupo de niños que se encuentran a la tarde en el barrio, en determinados lugares, y hay otro grupo de integrantes de este grupo que no nos encontramos. Acá hay un misterio. Y bueno, fíjense mi modo, que tiene que ver con lo del taller, el cuerpo en escena, mi modo de plantearlo, mi modo de devolver esto que yo estaba pensando como disparador para ir encontrándome con ellos en algún tipo de propuestas, hizo que se levantara Juan Ignacio cuando estaba en la sala de 4 años, las primeras imágenes corresponden a la sala de 4 años, hizo que se levantara y me dijera, si tenemos un misterio, tenemos que investigar. Y yo le dije, pero ¿cómo vamos a investigar qué pasa en este barrio? Y entonces él me dijo, porque tenemos que tener nuestro traje de detectives y una libreta donde anotar. Y cuando dijo libreta donde anotar, a mí ya se me abrieron 20.000 posibilidades de que por ahí iba a circular el cuaderno ese año. Otros años, cuando fuimos piratas de no sé dónde, el cuaderno era el cuaderno de aventuras. Este año el cuaderno tenía que ver con el registro de nuestra investigación como detectives para encontrar el misterio. Bueno, se los voy a hacer lo más corto posible dentro de lo contundente que es, y me interesa contarlos porque es la escena que va a mostrar o nos va a permitir anclar todo el desarrollo, la didáctica lúdica grupal. Todavía no multimodal en ese momento. Fíjense la imagen primera, que hay el croquis de un barrio, donde ni lerda ni perezosa yo traté de incorporar ese croquis, lo incorporé efectivamente a las propuestas cotidianas, al registro de asistencia diario, y entonces fue todo un subproyecto o un dispositivo dentro de todo lo que estábamos haciendo, que yo ya lo empezaba a llamar dispositivo o mega dispositivo anual, porque esto iba a durar todo el año, ¿no? Y los chicos tenían que averiguar en qué calle vivía y entre qué calles y qué calles. Fíjense que yo ya hacía una descentralización. Yo les había comentado a las familias en una reunión cuál era la idea de este proyecto. Se los cuento ahora a ustedes también. El misterio iba a terminar siendo, tenía que ver cómo llegar a eso, y después podemos hablar en alguna tutoría, si les interesa, márquenselo,
cómo es esta estrategia para diseñar proyectos, que es ver la imagen, ver la película y ver cómo llego, cómo voy construyendo esa película, ¿no? Yo sabía que íbamos a llegar a que el misterio era que éramos vecinos, que estábamos en el marco de la unidad didáctica El Barrio del Jardín, y que sabía algunos archipiélagos de certeza tenía, pero lo demás era entregarme a construir con ellos. Y entonces, tras habernos hecho algunos atuendos de detectives, trabajar, preparar nuestros cuadernos de registro, haber hecho el croquis, los chicos traían sus direcciones y tratábamos de ubicarla en ese croquis. Después, cada día yo iba con un muñequito y hacía que golpeaba la puerta en la casa de los chicos, y si no me contestaba nadie quería decir que estaba en el jardín, y si yo decía toc toc en la casa de Mariano, y si Mariano, ¿cómo era? Y si alguien decía, está enfermo, no vino, era porque no estaba en el grupo y estaba ahí. Y ya en ese momento, cada niño se adjudicaba la responsabilidad, yo los ayudaba y lo trabajé con ellos, la responsabilidad de llamar al compañero a contraturno y contarle qué habíamos estado haciendo ese día. Esto lo digo porque después vamos a ver el tema del ambiente de aprendizaje, y la dimensión de lo público de ese ambiente, y la dimensión de la convivencia, y la dimensión de lo grupal. Entonces, estas cosas quiero que vayan reparando. Bien, entonces, cuando durante un tiempo trabajamos en el armado de nuestro croquis, el cuaderno, el vestuario y demás, claro, llegó un momento que los chicos decían, ¿y cuándo vamos a averiguar el misterio? Y yo no sabía cómo hacer para averiguar el misterio. Darse tiempo al diseño, al preparar, con lo cual ya anticipo que nunca entregué 15 días antes una planificación completa de estos proyectos, porque estos proyectos se hacen en el andar. Y entonces, no faltó quien dijo, empecemos por averiguar en la panadería. Entonces yo ahí aproveché, y para esto hay que tener bastante claro lo que uno quiere, y lo que uno quiere como proyecto de enseñanza, y cómo organiza ese año, y haber tomado algunas decisiones, tener un marco de referencia, desde el cual trabajo, un enfoque, saber cómo organizo el año, saber qué tengo a disposición para armar. Entonces, como ellos dijeron, empecemos por la panadería, yo les dije, ¿qué tal si trabajamos en la panadería una mañana y vemos si escuchamos algo que nos ayude a encontrar una pista para resolver nuestro misterio, que es por qué algunos se encuentran a la tarde en el jardín? Bueno, cuando nos encontramos en la tutoría les amplío, pero esa imagen que ven de la panadería es el comienzo, donde ellos van a preguntarle a la panadera si pueden trabajar por un día porque están investigando un misterio. Obviamente que la panadera ya estaba alertada por mí, yo ya había tenido una reunión con ella, cómo trabajar este tema, y cuál era el propósito ahí. Hacer una unidad didáctica en la panadería del barrio del Jardín, de la esquina del Jardín, y hacerla desde otro lugar, porque para ser panaderos por un día, ella le dijo que primero tenían que investigar qué era la panadería, cómo se trabajaba, bla, 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 hacer una panadería en la misma sala del jardín, que ella iba a ver si sabían atender la panadería que habían organizado en el jardín, y si ellos podían hacer todo eso, ella los dejaría trabajar una mañana en el jardín. Un mes y medio, haciendo todo eso, entrevistas, visita a la panadería. Iba yo con ellos, pero también iban ellos solos a ver cosas de la panadería, la dibujaban, ayudaban a los panaderos, porque era la panadería del barrio. Y entonces, estaban alertados y estábamos trabajando juntos
con este proyecto, con la gente de la panadería y con las familias. Un mes hasta que se nos aprobó nuestra panadería, con lo cual al día siguiente o a los pocos días podíamos trabajar en la panadería. Obviamente las madres, más que nada las madres, eran nuestras cómplices que iban a entrar a comprar algo mientras nosotros atendíamos en la panadería. Iba a atender uno solo y atendió uno solo, y los demás estábamos abajo, que nos habíamos llevado, porque ya era parte de la unidad didáctica, toda la relación con los números. ¿Cómo íbamos a saber cómo cobrarles si no sabíamos sumar, por ejemplo? Entonces, bueno, habíamos empezado a hacer algunos pequeños cálculos con material concreto, hacer correspondencias, entró todo en esa unidad didáctica. Y llegó el momento, que es lo que hace al enfoque, a la sustancia del enfoque, ¿no? No me voy a meter en los aspectos de contenidos y todo eso, que lo podemos conversar después, pero llegó el momento en que uno de los chicos, Juani, justamente se había caracterizado como panadero, con un gorro, se había pintado bigotes y ensollaba la voz, y cuando entra su madre y otra madre del brazo charlando, él dice: señor, es mi mamá. Y le digo: pero vos estás caracterizado, no se va a dar cuenta. Bueno, dicho y hecho, la madre y la otra madre le preguntan: venimos a comprar un pan. Y él abajo, que estábamos todos sentados abajo del mostrador, él decía: chicos, un pan, ¿cuánto le tengo que cobrar? Y obviamente habíamos hecho una relación 1 a 1, entonces todos dibujaban un pan, ponían un porotito o algo, un objeto, y decían: uno tenés que cobrarle. Bueno, le cobre todo eso, y entonces escucha este nene el texto que dicen las madres, que estaba preparado. Dice: a mí me parece que el misterio de este barrio está en el correo. Señor, dicen que el misterio está en el correo, dijo Juani hablando para abajo. Y entonces, obviamente, se darán cuenta que la próxima unidad didáctica fue el correo del barrio del Jardín. Y así fue sucesivamente con distintos lugares, no voy a ampliar acá, y al final, en ese croquis que ustedes ven, fuimos marcando todos los lugares donde íbamos y nos iban arrimando todos esos lugares al gran parque que tenemos en Rosario, cerca de la escuela, ¿no? Hay un parque enorme cerca de la escuela y en el medio estaban todos estos negocios del barrio, y los chicos fueron a buscar ahí el misterio, que entre todas las cosas que pasaron, se supo que el misterio estaba enterrado en un cofre, y cuando lo lograron desenterrar, es muy largo todo, duró un año entero, Juani y otros chicos que se habían preparado para poder leer por si el mensaje estaba escrito, leen que el misterio es que son vecinos del barrio y viven cerca. La emoción de esos chicos que descubrieron el misterio, que encontraron, en realidad los llevó a decir, justamente a Juani, que es el gran protagonista de estas historias, ahí abajo: el año que viene encontraremos un misterio en el espacio. A lo cual, después de todo ese año, yo dije, se va a olvidar. Por suerte, no se olvidó para nada, y a principio de año, inicia el primer día de clases, y Juani viene con Irene, con su gran amiga, que se la había encontrado en la panadería, en la sala de 4, con su gran amiga, que sellaron una amistad hermosa, con una caja que habían hecho todas las estrellitas para ponerse cual distintivo para no perderse en el espacio. ¿Cómo hacíamos cuando salíamos a una visita o algo, que les poníamos alguna identificación del jardín? Él había traído estrellitas que había pintado con Irene para ir al espacio. Es muy largo el proyecto en sí, pero
se los voy a resumir, lo pueden leer, se los voy a dar para leer, espero que esté todo, y si no lo vemos en una tutoría, tenemos tiempo, o si no lo grabo en otro momento, pero ahora todavía me falta todo lo otro. Bien. Esto, vamos en busca de un planeta habitable, que era una noticia que había salido en la tapa de un diario, ¿no? Lo buscamos en el planetario, llamamos a alguien que había trabajado de astronauta, que viene con sus computadoras, y decidimos ir efectivamente en busca de ese nuevo planeta habitable, con una enciclopedia que se llama Así se hace un mundo, que constó de 32 tomos que hicimos todas las salas del jardín para apoyar este proyecto, y esto porque las colegas quisieron. Incluso teníamos pensado alquilar un transbordador, como los que hay en las ferias, y simular que hacíamos el viaje al espacio con todas las enciclopedias que yo iba a correr a un lado y dejarlas por ahí, ¿no? Cada enciclopedia fue una problemática. Por ejemplo, bueno, la que propusieron los chicos, el primer tema, la primer temática de nuestra enciclopedia se llamó ¿Cómo se hacen los bebés? Entonces, a lo cual las maestras, porque ahí nos reuníamos todo el jardín para decidir algunas cuestiones, cómo nacen los bebés o cómo se hacen los bebés, a lo cual nosotros dijimos, ¿por qué empezar por esa? A lo cual alguno contestó, porque si no saben cómo hacer bebés, nadie va a poder poblar ese nuevo planeta habitable. Necesitan gente, tienen que hacer bebés. En realidad piensen que eran chicos de 4 y 5 años y que el tema de cómo nacen los bebés era un tema que a ellos les impactaba. Y con eso también estoy mostrando cómo esta dimensión lúdica aloja todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, hicimos los 32 tomos. En algún momento decidimos hacer una presentación de nuestra enciclopedia. Los chicos, quiero aclarar que iban vestidos de astronautas todos los días del jardín. A veces con delantal, sin delantal, adentro, afuera, con casco. Los cascos iban rompiéndose, hacíamos otros, pero siempre fueron al jardín vestidos de astronauta. Y, ¿qué pasó? Hicimos la presentación del libro, vinieron todas las familias, cada chico, todas las salas presentaron y estaba la comitiva de astronautas que iban a ir a llevar la enciclopedia. Después hubo un problema institucional y nunca llevamos la enciclopedia, ni nunca contratamos, obviamente que no la llevamos, ¿no? Pero nunca contratamos el transbordador al final, y entonces el proyecto quedó ahí. Concluyó en el mes de octubre con la presentación de las enciclopedias y no se habló más del tema. Había habido un problema grande institucional, también los hay. Pero cuando llegó fin de año, mes de noviembre, y yo hice una evaluación con el grupo en una pared contadora donde íbamos narrando con dibujos, palabras, fotos, todo lo que íbamos viviendo del proyecto, yo les muestro que en nuestra pared contadora, que tenía todo y que a lo último tenía un universo e identificado el nuevo planeta habitable, porque lo habíamos imaginado a partir de nuestra visita al planetario, yo les digo que, entre todas las cosas que hablábamos, ¿no? Que yo estaba triste porque no habíamos logrado llegar a donde queríamos llegar. Y entonces fue este niño, Juan, y mi gran maestro, el que se paró y me miró y me dijo, ¿puedo decir por qué no fuimos al planeta habitable? A lo cual yo en ese momento todavía no sabía muy bien cómo contestarle, porque no me quería niñar, ni quería subestimar el tema del juego, a lo cual yo digo, algo así, como una cara, ¿no? Sí, era algo así. Y él viene, me agarra del hombro, me mira fijo y me dice, ¿pero vos te la creíste? Y entonces yo lo miro
y le digo, ¿y vos por qué hiciste toda la enciclopedia, todas las enciclopedias que hicimos? Eran unas enciclopedias hermosas, interactivas, que se las llevaban a las casas, eran como cuadernillos de actividades y de investigación que se llevaban a las casas, se las llevaban todos los chicos del jardín, se había armado como un puesto las enciclopedias, porque las íbamos usando mientras las armábamos. Y le digo, ¿vos para qué hiciste la enciclopedia? ¿Para qué hicieron las enciclopedias? Y él me mira y me dice, para jugar. Con lo cual yo ahí empecé, voy a parar un poco la pantalla, con lo cual yo ahí empecé a sospechar que los chicos no jugaban para aprender, sino que lo que tenían que hacer, incluso remontándome a esa canción que ves cuando me ves, cuando la mentira es la verdad, y todos esos proyectos que venían andando, y por eso soy tan apegada a contextualizar y revisar de dónde venimos para saber dónde vamos, ahí empecé a pensar que los chicos venían a jugar y que si iban a aprender, iba a ser en función de un proyecto de juego, no de mi proyecto de enseñanza. Y esto que digo es bastante importante como para que lo tengan en cuenta. Ahí empiezo a invertir la lógica. No es que yo vengo a dar contenidos, sino que vengo a construir con ellos, en base a mi proyecto de enseñanza, un proyecto que en su momento lo llamé proyecto lúdico grupal. Siempre para mí tiene que tener muchas palabras, las categorías, es un desastre, pero bueno, así soy. Proyecto lúdico grupal. Y entonces, ese proyecto lúdico grupal, que identifiqué claramente a partir de lo que Juani me dijo, y me retrotrajo a lo que habían sido lo de los Power Rangers también tienen miedo, se constituyó, como van a ver, ahora sí vuelvo a cambiar la pantalla, se constituyó en como el bastión de lo que di en llamar la didáctica lúdica grupal.